grados la temperatura, la máxima estará en 26 grados para el día de hoy, para un 15 de abril. Vamos a charlar con Brian González, periodista argentino residente en Wuhan, allí en China, columnista de la TV pública de China, entre otras cosas, desde allí, desde Wuhan, y vamos a ver qué pasó después de más de un año de esta pandemia que aquí vuelve a arrancar, ¿sí? Y allá parece como que ha terminado. Bueno, Brian, buen día, ¿cómo va? Diego Corol, salud y Cayetina, ¿cómo estás? Brian, hello. Bueno, se fue. No está. Mientras tanto, dice sí. Panelista. ¿De qué? En su Instagram dice panelista en andás a ver qué, ¿no? Sí, está bien, lo dice en chino. Pero me gusta que, o sea, hay panelismo ahí en todo el mundo. ¿Qué te pasa? Brian, ¿me escuchás? Hola. Ahí está, hola, ahí, Brian. ahí sí. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué hora es allá? Deben ser la tarde, ¿no? Son las 6:15. Está bien, perfecto. Es decir, tenemos 11 de diferencia para allá. Es decir, ya vivió el día de hoy, ya se enteró lo que dijo Larreta, ya sabe todo. ¿Hay alguna novedad del futuro? Brian, ¿cómo está Wuhan ahora? Bueno, la verdad que la vida acá es súper normal, o sea, no hay restricciones prácticamente, ya desde hace varios meses. En el tiempo del Año Nuevo Chino, que fue en febrero, sí hubo un poco más de restricciones en el tema de la movilidad, teniendo que tener un código QR, por ejemplo, para entrar a los lugares con más gente, pero en realidad la única gran diferencia que hay hoy en día es tener que usar un barbijo en los lugares públicos. Esa es la gran diferencia. Y hay casos, nosotros estamos arriba de los 25.000 casos diarios. ¿Quedan casos por allá por Wuhan? No, hace muchos meses ya que no hay casos positivos porque se controlaron los casos locales y luego lo que sucedió fue que hay una cuarentena al entrar al país, ¿no? Entonces, Wuhan no tiene vuelos internacionales primero, entonces no puede venir nadie del exterior a Wuhan directamente, entonces mínimo tiene 14 días de una cuarentena, ¿no? En, por ejemplo, las ciudades como Beijing o Shanghai, y luego sí pueden regresar a Wuhan, pero en Wuhan tienen que tener otros 14 días más de cuarentena en su casa, por ejemplo. Brian, ¿qué haces vos allá? ¿Cómo llegaste a Wuhan y no a otra ciudad? ¿Desde cuándo estás ahí? Bueno, yo trabajo mucho con Wuhan, bueno, yo resido en Beijing, pero trabajo mucho en Wuhan, justamente porque trabajo para la televisora de Hubei. Hubei es la provincia de la cual Wuhan es capital, y entonces yo hace 6 años que trabajo en un programa de televisión de esa televisora. Entonces, por eso la relación y tanto venir a Wuhan prácticamente todos los meses. Te hago una pregunta, Brian. Cuando están ahí, ¿qué se comenta? Digo, ¿ven los noticieros, leen los diarios, ven lo que pasa en el resto del mundo, en países, no solo como en la Argentina, digo, en países como Brasil, como Inglaterra, como Estados Unidos, bueno, que van cambiando, ¿no? A lo largo de todo este año fue cambiando. Pero ¿qué se comentan entre ustedes estando hace tanto tiempo sin restricciones y todo lo que está pasando alrededor? Bueno, la verdad que, o sea, primero yo creo que hay una sensación de seguridad dentro de todo China, ¿verdad? O sea, por el hecho de que quizás juntarte con otra persona no estás pensando que quizás te contagies de coronavirus, pero al ver la situación en el mundo es como un descontrol y no se supo controlar en la mayoría de los países. Obviamente hay países que sí lo han controlado, como por ejemplo Australia, como por ejemplo Corea del Sur, pero en la mayoría de los países del mundo, como, bueno, no hace falta decirlo porque son la mayoría, se ven muchísimos casos, entonces hay como un cierto desconfianza de la habilidad del control de la pandemia de los distintos países, ¿no? Y hay, a su vez, el gobierno chino y su control sobre la pandemia ganó muchísima legitimidad. Así que eso es como se ve aquí hoy en día. Viéndolo desde allí, y nosotros todavía discutiendo si las restricciones sí, si las restricciones no, si el colegio sí, si el colegio no, si el comercio a las 7 sí, a las 7 no,
¿qué podés decir vos, sin ser por ahí, yo te digo por ahí no ser un especialista, pero como una persona que ya ha pasado desde el centro mismo de esta pandemia, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué habría que hacer mejor? Vos decías, bueno, se venía el Año Nuevo Chino y se actuó de alguna manera, acá viene Semana Santa y se incentiva para que la gente viaje. ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro. Bueno, en la situación que está ahora China sí se puede dar el lujo de no tener estas restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una gran movilidad de personas, sí lo que se pide, dependiendo la localidad, es, por ejemplo, un PCR para poder ir a un hisopado, para poder ir a esa localidad. Eso por un lado. Por el otro lado, desde un principio lo que hizo China fue focalizar las cuarentenas y testear masivamente. O sea, el testeo masivo es lo que te permite saber la actualidad y poder rastrear los casos cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Wuhan sí cerró completamente por un tiempo, o sea, por más de 70 días, pero ¿qué pasó? Luego de que se abrió Wuhan, se testeó a toda la ciudad. Y Wuhan es una ciudad pequeña en China, son 13 millones de habitantes. Es una ciudad pequeña, son números Sí. son números Es un país muy distintos, ¿no? Es un país, sí, totalmente, o sea, es como casi como Chile, por ejemplo, claro, ¿no? De la cantidad de habitantes. Pero se testeó a toda la ciudad para saber quiénes seguían teniendo el virus y también se vieron los anticuerpos para ver quién los había tenido y tener una situación epidemiológica clara, ¿no? Entonces, está el testeo masivo. El último caso que hubo de rebrote, que llegaron a los 100 casos aproximadamente dentro de China, que eso ya se considera un rebrote grande, fue en la ciudad de Ruili. Esta ciudad se encuentra en el sur de China, en la frontera con Myanmar, en el sudeste asiático. Es una ciudad, es un pueblo en los números chinos, 300.000 habitantes, y obviamente se focalizó la cuarentena en ese lugar y se hizo 3 rondas de testeos masivos para saber la cantidad de casos que había. Y la gran diferencia que hubo con los rebrotes anteriores del año pasado, hasta diciembre del año pasado, fue que en este caso en 5 días se vacunó con la vacuna de CanSino al 70% de la población. Entonces, la vacuna de CanSino es una vacuna que tiene una sola dosis que se llega al 60% de efectividad. Entonces, esa es la gran diferencia que tiene China. O sea, China tiene la capacidad de actuar a gran escala, ¿verdad? Entonces, otro caso, por ejemplo, que te digo, la ciudad de Kashgar, que es una ciudad que está en el oeste de China, hubo un solo caso positivo y se testeó a toda la ciudad, a 4,5 millones de habitantes. Entonces, el tema del testeo es lo que más importa en este caso, y que, por ejemplo, en el caso de Argentina se hace muy poco. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia que veo yo. No me quiero meter en temas polémicos, pero... Está embujado, no se va a enojar. No se va a enojar. Digo, en un principio se decía, por supuesto, que todo había comenzado ahí. Después hubo versiones de que había comenzado antes de lo que se dijo. Después hubo versiones de que no había comenzado ahí. No le creas a Después nada. hubo versiones de que profesionales de la salud y de la parte de investigación de China habían querido avisar a la OMS sobre esto y no los habían dejado y los tienen separados. Por eso que acá la traducción a veces no llega tal cual. Quiero saber en realidad qué es lo que está pasando verdaderamente con todo esto ya, qué es lo que se dice, cómo es. Claro, bueno, eso es la situación de hace más de un año, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de diciembre del 2019, ya pasó mucho tiempo, pasó mucha agua bajo del puente. Pero bueno, la situación de un principio fue que empezaron a verse casos de una gripe anormal, de una neumonía atípica en un hospital de Wuhan, ¿no? Entonces, en ese momento había médicos que dijeron, hay una neumonía atípica, la tenemos que informar. Entonces, en ese momento las autoridades lo que dijeron fue, no, es normal que en este momento haya pleno invierno, estamos hablando aproximadamente el 25 de diciembre, en pleno invierno sucedan este tipo de cosas. En China, o sea, es
en diciembre es invierno, no como en Argentina. Entonces, es normal que suceda esto, así que, o sea, no inventen, entre comillas, y sigamos. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que los casos aumentaban exponencialmente, aumentaban mucho los casos. Entonces, el 29, 4 días después, eso sí se avisó a la OMS. O sea, cuando le critican a China que China no avisó nunca, o sea, o que avisó muy tarde, en realidad China avisó a los 4 días de que empezó a aumentar exponencialmente los casos, ¿no? Que quizás en 4 días otros países no lo hacen. Y bueno, yo el 29 de diciembre ya nosotros en otras ciudades, porque yo resido en Beijing, en ese momento yo ya empecé a escuchar novedades de una neumonía atípica que se había empezado a dar en Wuhan. Y en enero, en todo el principio de enero, se empezó a saber un poco más de esta enfermedad, y a mediados de enero y a principios creo que fue el 23 de enero, si mal no recuerdo, fue que se dijo que se cierra Wuhan y después se cerró la provincia de Hubei. Entonces, fue todo muy rápido como sucedió, y lamentablemente, porque el coronavirus se expande muy rápido también, se esparció por muchos lugares, ¿no? Te hago una pregunta, Brian, ¿vos te vacunaste? ¿Te dieron vacuna? Sí, me acabo de vacunar hoy. ¿Te vacunaste hoy? ¿Qué te dieron? ¿Qué vacuna te dan? Porque acá tenemos una discusión de que el que la tiene clara es Diego. Te dieron la Sinopharm, ¿esa está bien? La de Sinopharm. Sí, bueno, en realidad todas las vacunas chinas, obviamente hay algunas que tienen más efectividad, otras que tienen menos efectividad, dependiendo también quién lo informe, porque por ejemplo tenemos los casos, el primer informe que se dio de la vacuna de Sinopharm lo dio Emiratos Árabes Unidos, diciendo que tenía un 86% de efectividad. Luego el segundo informe que se dio a conocer fue de China, que dijo que tenía un 79%. Entonces, ¿perdón? Sí, no, te estoy escuchando. Sí. Ok. Entonces, eso es ante los casos leves. Luego tenés los casos graves, que vendría a ser la neumonía fuerte, tiene un 95%, 96% de efectividad. Y, por ejemplo, después tenés la de Sinovac, que es la que tiene Brasil, Chile, Uruguay. Y Uruguay, exactamente. Esa tiene una menos efectividad ante los casos leves, pero tiene un 99% de efectividad ante los casos graves. Entonces, otra pregunta, Brian, perdón, sí. ¿Estás al tanto de la negociación de Conmebol en cuanto al fútbol y la vacuna china, que el otro día fue noticia aquí, porque va a haber una donación de 50.000 dosis de vacunas para que desde China lleguen esas dosis para que puedan vacunar a los jugadores de primera división, para que se pueda jugar eliminatoria, para que se pueda jugar Copa América, y que la nota de color fue que intercede Di María y que le piden 3 camisetas de Messi. ¿Estás al tanto de eso? No estaba al tanto. Bueno, léelo, buscalo. Googlealo, que son 50.000 dosis. Son 50.000 dosis para vacunar a todos los jugadores de Conmebol, que es de esta parte del mundo, para que se puedan jugar las competencias. Y aprovechando que está vos allá, yo podría hacer una colecta entre jugadores, porque parece que lo que se dice, después buscar la información, que a los chinos les fascina el fútbol, les gusta el fútbol sudamericano, les encanta Messi. Y yo podría gestionar camisetas, algún camperón de algún técnico. Y vos tendrías que ser nuestro hombre allá para conseguir vacunas, a cambio de cosas que tengan que ver con el fútbol, desde acá. Ningún problema, estaría genial. Si eso es lo que la forma de conseguirlo, sería fantástico. Vos que estás allá, ahora cortá con nosotros, poné Conmebol, vacuna, China, Messi, y vas a leer la noticia, que es la noticia de anteayer, publicada en los diarios ayer aquí en Argentina. Vos tenés 12 horas para adelante, vamos a estar confundidos con los días. Pero léelo, ponete en contacto con nosotros, hablá con lo de las vacunas, y nosotros le mandamos camisetas, pelotas, algún jugador, le mandamos lo que sea. De todo. Perfecto, dale, buenísimo. Bueno, Brian, te mandamos un abrazo, un placer haberte conocido, ojalá estemos en contacto pronto. Y hurgá esto de lo que te digo yo, curiosidad lo del fútbol, porque por ahí es un camino, le donaron 50.000 vacunas a Conmebol y la puerta la abrió el fútbol, Totalmente, la diplomacia que logra el fútbol también es muy importante en el mundo. Bueno, Brian, abrazo grande, un placer haberte conocido. Un abrazo, igualmente. Brian González, periodista argentino, residente en Wuhan. Su Instagram, si alguien quiere entrar en contacto con él, es Brian-Gonz, con Z de González.
Brian-Gons está en Wuhan, donde arrancó el quilombo y ahora no pasa nada. le chupa todo un huevo.